Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Los humanos se estaban expandiendo por las estrellas más rápido que la luz. Los motores superlumínicos no suponían realmente un gran problema. Bueno, la primera vez que superamos esa barrera fue increíblemente difícil, pero ahora ya sabíamos qué hacer. Había muchas estrellas que visitábamos. Resulta que los planetas habitables e incluso los planetas con un ecosistema de vida no son realmente raros. Encontramos muchos de ellos solo en nuestro pequeño brazo lateral de la galaxia y nuestras naves de exploración seguían en activo. Había mucho trabajo por hacer para los científicos que los acompañaban y un retraso aún mayor para los astilleros, que simplemente no podían producir naves colonizadoras con la suficiente rapidez. Fue un periodo notable de la historia para la generación de humanos que se lanzó al espacio sideral. Las naves más emocionantes eran las pequeñas y rápidas del programa SETI. A pesar de todas las increíbles formas de vida animal que habíamos encontrado hasta ahora, las especies que encontrábamos viviendo en esos mundos llenos de vida eran inimaginablemente estúpidas, casi clasificables como plantas. Una mosca doméstica ganaría a la más compleja de ellas en una partida de ajedrez. No había nada que pudiera comunicar o siquiera formar la idea de un pensamiento comunicable, ni siquiera una inteligencia simple y comprensible que pudiera, al menos, reaccionar con nosotros de alguna manera significativa. 2 días antes, es decir, días terrestres, claro, eso cambió radicalmente. Recibimos señales electromagnéticas que viajaban por el vacío entre dos sistemas. Encontramos su fuente y enviamos todo tipo de saludos que se nos ocurrieron en el camino hasta allí. No solo recibimos una respuesta, sino que comenzamos a comunicarnos. Al principio, eran simples pitidos y bipes. Los seres humanos más inteligentes se dedicaron a esos signos y mensajes, tratando de traducirlos e interpretarlos, al tiempo que buscaban una forma de hacer comprensibles nuestros ruidos. Fallaron, aunque siempre hay otra parte en una conversación y, afortunadamente para nosotros, no fallaron por completo. Entonces, los humanos recibieron una invitación. Un ser humano, una nave no agresiva y un lugar específico fuera de nuestro espacio conocido, donde nos esperarían. Como parecía extremadamente arriesgado y muy parecido a una trampa, tardó unos segundos en saturarse el programa SETI con solicitudes de voluntarios. Se nombró un embajador lo antes posible para contener la locura. Fue lanzado en una nave de exploración mayoritariamente automatizada y luego lanzado en dirección a nuestros supuestos futuros amigos. Siguiendo estas directrices, la nave de exploración llegó a una parte vacía del espacio, la estrella más cercana a años luz de distancia. Al principio, no parecía haber nada más allí, pero luego el embajador repitió la inspección de los sensores y detectó otra nave, cuya señal era tan débil que la hacía casi invisible. Envió el saludo preparado y rápidamente recibió una respuesta, un vector de aproximación y una invitación para abordar. El embajador se sentó en lo que parecía ser un taburete frente a una ventana que dividía el espacio de la sala al otro lado, donde se encontraba un miembro de la especie alienígena inteligente. Este medía al menos 6 veces su altura y se elevaba por encima de ella. Por lo que pudo discernir, estaba sentado sobre un apéndice similar a una cola de serpiente, pero regordete y grueso como el tronco de un árbol. La parte superior del cuerpo se estrechaba ligeramente hasta lo que probablemente era el torso y luego se curvaba abruptamente en hombros anchos, donde se encontraban 2 brazos que, si no estuvieran en una pose de mantis religiosa, podrían alcanzar el suelo. Había otros 2 pares de apéndices más cortos y delgados colgando del torso por debajo de los hombros, con manipuladores de 3 dedos muy delgados en los extremos. En términos relativos, esas manos serían fácilmente lo suficientemente grandes como para levantar a un ser humano. En la parte superior estaba la cabeza, colgando de un cuello curvo, que también podría describirse como similar al de una serpiente, aunque no era exactamente así. Era muy ancha y plana, sin boca visible y con 2 pares de ojos completamente negros a los lados. No se podía saber si estaba vestida. El color gris liso, completamente sin rasgos, era prácticamente igual al de las paredes que la rodeaban. Mientras anotaba estos detalles, ya se había olvidado del dispositivo que había sacado de la silla e inspeccionado con curiosidad, antes de que la pared se volviera repentinamente transparente.
Se trataba de un disco del tamaño de la palma de la mano, con una superficie lisa y beige, completamente sin interrupciones. El material era cálido al tacto, aunque su peso considerable le hacía pensar que era de metal. «Saludos», dijo una voz sin emoción que salió del dispositivo desconocido, que obviamente era un traductor. La voz no encajaba con el enorme tamaño de aquellos alienígenas, parecía más bien la voz de un niño mal grabado balbuceando en segundo plano. Al mismo tiempo, el alienígena detrás del cristal giró lentamente la cabeza para apuntarla, con una mirada que parecía un foco. Ella se olvidó inmediatamente del mensaje de bienvenida que debía entregar y respondió, aparentemente encogida: «Hola. Tu nave es matemáticamente incorrecta», dijo el dispositivo. «¿Mi nave?» «Tu nave es matemáticamente incorrecta». Fue un comienzo extraño para las relaciones y ese dispositivo traductor podía ser completamente inútil, pero al menos consiguió recomponerse para empezar de nuevo y seguir el protocolo. «Soy la embajadora Neil y he sido enviada para representar a toda la humanidad. Vengo con un mensaje de paz y con el deseo de establecer una conexión de amistad entre nuestras especies y nuestros mundos, para que podamos aprender unos de otros y crecer juntos, compartiendo nuestro conocimiento». «¿Por qué su nave es incorrecta?». Ella miró al traductor. Tras un breve momento, respondió: «No entiendo su pregunta sobre mi nave. ¿Por qué la construyó así? ¿Por qué diseñó su nave así?». Sin que se apreciara ningún movimiento en el ser alienígena, aunque se pudiera leer su lenguaje corporal, no era posible saber si estaba curioso, irritado o crítico. La voz artificial, sin emoción, no ayudaba en absoluto y era más difícil de entender con todo ese ruido de fondo. ¿Qué tipo de pregunta era esa? La embajadora Neil no había construido la nave y sabía poco sobre ingeniería espacial, aunque aquella nave alienígena era muy exótica en su diseño. Por lo que había visto al acercarse, las curvas y las formas redondeadas dominaban su forma, que tenía la silueta de un disco alargado con protuberancias bulbosas en las zonas planas. No había forma de determinar cuál era la parte delantera o trasera, ya que no presentaba rupturas en la superficie para salidas de motores, ventanas, luces o sensores. Parecía más una obra de arte que una nave espacial, y el interior no era diferente. El pasillo que la había llevado desde la zona de atraque hasta esta sala tampoco presentaba interrupciones. Al caminar por él, la embajadora notó el suave color blanco del suelo, que hacía una suave transición por las paredes curvas hasta un gris oscuro en el techo, que tenía una estructura suave y ondulada. Aunque estaba agradablemente iluminado, no había ninguna fuente de luz visible ni nada más que las superficies desnudas. La nave de exploración humana más pequeña parecía vergonzosamente tosca en comparación. ¿Era eso lo que el ser alienígena quería transmitir? La nave se construyó siguiendo principios de diseño bien establecidos. Es un vehículo funcional destinado a la exploración de larga distancia. ¿Puedo preguntarle cuál es su nombre? Levantó uno de sus 4 brazos más pequeños para señalarlo de nuevo, con un movimiento muy lento. El traductor entró en acción tan pronto como terminó. Estos 2 objetos, son exactamente iguales. Tardé un momento en comprender de qué estaba hablando. Su traje todoterreno blanco tenía tiras en los hombros, al estilo antiguo, hechas de un tejido adornado con hilos de colores brillantes que formaban varias rayas de diferentes colores. Y eran simétricas. Quizá eso era algo trivial, así que se las quitó y las colocó una al lado de la otra en su antebrazo. Son insignias que indican mi función como embajadora. Todos los seres humanos que desempeñan funciones oficiales llevan marcas identificativas claras, aunque estas también son ceremoniales y se remontan a un periodo muy antiguo de nuestra historia. Ella seguía señalando y su mirada intensa era inquebrantable. ¿Cómo construyó los emblemas, exactamente iguales? Ella dudó un momento antes de responder. No sé cómo se hacen. Creo que hay. ¿Cómo es que no lo sabes?, dijo el traductor, hablando más alto que antes. Quizás solo parecía más alto porque el ser se había inclinado notablemente hacia el cristal. La embajadora Neil se movió en su asiento, nada era como debería ser. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo el extraterrestre. Quizás no era un representante de su especie. Quizás se trataba de un interrogatorio. O quizás habían cometido un gran error al intentar una reunión cara a cara tan pronto después de las primeras comunicaciones. La reunión estaba yendo mal y ella se sentía aturdida,
lo cual, afortunadamente, podía ocultar, o eso esperaba. Lo primero que notó fue que ese ser humano era aún más pequeño de lo que esperaba para esa pequeña criatura que ahora estaba sentada torpemente en el pedestal para el traductor. Y entonces la pregunta ligera y curiosa de Niur pareció fallar por completo al intentar romper el hielo. Pero era realmente extraño. El ser humano era sorprendentemente guapo y su nave no podía dejar de ser fea. Era una cuña puntiaguda que rechazaba agresivamente el flujo del espacio y las fuerzas físicas en su interior. Por supuesto, esta última sorpresa la impresionó más. Aparentemente, el ser humano no sabía cómo estaban hechos esos adornos que llevaban. Aún así, no podía dejar de admitir que estaban magníficamente construidos, exactamente iguales hasta el más mínimo detalle que podía discernir. Quizás fuera diferente para las mentes colectivas, con ese pedazo de conocimiento compartido, que en ese momento era inaccesible para este humano. Niur pensó en algunas palabras diplomáticas agradables del lenguaje humano y formó el pensamiento en el traductor. Solo quería reiterar que los emblemas son bonitos y están bien hechos. Por favor, disculpen mi curiosidad sobre su construcción. No era mi intención sobrepasar los límites. Quizás pueda ayudarme a comprender mejor su fascinante biología. Me gustaría saber cómo se comunican a través de una conciencia compartida. ¿Cómo se conectan entre ustedes a través de distancias estelares? Luego esperó a que el traductor creara esas vibraciones de aire que eran la forma humana de intercambiar información a corta distancia, bastante eficiente también, ya que casi no requería energía y funcionaba simultáneamente entre un gran número de individuos, aunque era un poco más simple que simplemente transmitir pensamientos y, por lo tanto, probablemente ofrecía menos ancho de banda para el sustento. La respuesta traducida estaba superpuesta con una ligera confusión, aparentemente el estado normal de ese ser humano, y una breve explicación sobre la comunicación entre naves mediante el entrelazamiento cuántico. Sin embargo, eso no era lo que quería saber. Sospecho que el traductor no fue preciso, aunque estaba muy orgulloso de cómo lo había hecho, al menos al principio. Muchas gracias por la explicación sobre la tecnología de comunicación entre naves. Lamento no haber entendido cómo se relaciona esto con la comunicación entre humanos. ¿Podría explicar mejor cómo se comunican entre humanos fuera del alcance de sus voces? Esta vez, la confusión fue tan grande que fue todo lo que pudo responder. Siento haber sido tan vaga e intentaré explicarlo desde mi punto de vista. Desde vuestra llegada y en este momento, no puedo detectar señales de ningún tipo que salgan de vosotros o que se transmitan hacia vosotros. A juzgar por su posición como representante de todos los seres humanos y por su conciencia actual, usted obviamente sigue conectado a la conciencia colectiva. Solo quiero saberlo para garantizar mi promesa anterior de que no le ocurrirá ningún mal en mi presencia. Lo último que deseo es desconectarle de su colectivo por mi ignorancia. Si hay más confusión, será necesaria una investigación consultiva. Utilizar este modo indirecto de intercambio de información era muy agotador para su mente y la reunión estaba yendo bien para superar el récord anterior de duración de Niur. Con cuidado, construyó más frases, pero su curiosidad y su ligera frustración lo dominaron por un instante. ¿Cómo funciona su mente en colmena?, preguntó inquisitivamente, de forma demasiado directa y rápida para contenerse. Afortunadamente, el ser humano no pareció molesto por la franqueza de la pregunta, incluso pareció comprenderla mejor. No hubo confusión en la respuesta y afirmó categóricamente que los humanos no constituían una mente colectiva, sino individuos independientes. Pero eso no podía ser cierto. ¿Cómo podía un ser tan diminuto poseer un sistema nervioso lo suficientemente complejo como para comunicarse de forma inteligente, y mucho menos crear tecnología para atravesar el espacio? ¿Cuál sería entonces la ventaja de ser tan numerosos? Con un solo pensamiento, cerró la sala de reuniones con un campo de bloqueo de comunicación de espectro completo, una medida de seguridad que había implementado para emergencias y que no tenía intención de utilizar. Increíblemente, no notó ningún cambio en el ser, por lo que éste era realmente una unidad contenida e independiente de una conciencia compartida. Niur se quedó perpleja y, de nuevo, dejó escapar un pensamiento. El disco en sus manos chirrió: imposible, eres demasiado pequeña. Esta vez, le pareció oír en él alguna emoción, asombro e incredulidad. La embajadora Neil se levantó instintivamente, quedando completamente erguida. Era al menos 2 palmos más alta que la media,
a lo que se sumaba su cabello rizado, a menudo indomable, que podía añadir hasta 3 palmos más. Con dificultad, recuperó su mentalidad diplomática y preguntó, «Puede que haya algunos malentendidos por ambas partes. Por favor, ayúdenme a comprender la relación entre el tamaño y la inteligencia y cómo se considera esto en relación con su percepción de la biología humana». Pasó un minuto entero en el que los grandes ojos negros simplemente miraron, luego el traductor entró en acción para decir, casi ininteligible debido al ruido distorsionado y más alto, cerebro grande, inteligencia alta. Era un ejercicio frustrante, con respuestas cortas y casi sin sentido y preguntas para completar. El dispositivo de traducción parecía estar en proceso de descomposición, si la claridad del habla era indicativa de ello. Neil reprimió el impulso de empezar a caminar de un lado a otro de la sala para ayudarla a pensar mejor y se permitió respirar unas cuantas veces antes de decir, «Lo siento, pero no entiendo su motivación en este intercambio actual y, para garantizar las relaciones futuras, le sugeriría que regresara a mi nave momentáneamente y, ¿cómo construyó su nave?» La voz era clara de nuevo, la distorsión había vuelto al mínimo. «Yo no la construí. ¿Usted construyó sus cubiertas?» Por un momento, miró la dura cubierta del pecho del traje, que albergaba el casco extraíble y una amplia fuente de aire y energía. Todo su cuerpo estaba cubierto por el traje segmentado semirrígido, hecho para ajustarse perfectamente a él. Era sin duda su traje, pero ella no lo había fabricado. Lo mismo podía decirse de la nave en la que había llegado, había sido modificada para transportarla solo a ella. Tenía el vago comienzo de una conclusión, no he construido ninguno de los equipos que llevo conmigo. Se detuvo para respirar y preguntó, ¿has construido tu nave? ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿Cómo podía Nar viajar por el espacio? Su frustración ya era alta debido a los malentendidos anteriores, era muy confuso, teniendo en cuenta que el humano claramente llevaba un traje protector que se ajustaba a su cuerpo y a sus movimientos con aparente precisión ideal, y ellos afirmaban que no lo habían hecho. Era evidente que no había crecido en un árbol. Muir estaba completamente perdida y no podía entender cómo funcionaba la vida con estos humanos, aparte del hecho de que todo su cuerpo comenzaba a dolerle por estar de pie educadamente durante tanto tiempo. Sí, soy la creadora de mi nave, pensó como respuesta. Incluso sonaba mal. ¿Quién más haría su propia nave? La respuesta rápida vino acompañada de una emoción superpuesta que no podía comprender. El humano ahora quería saber si había usado las manos para construirla. Muir casi se estremeció, no creía que la pregunta anterior pudiera ser superada y ahora venía esta, completamente absurda. Sí, respondió ella con la voz más clara que pudo. Para asegurarse, añadió, ¿tenéis máquinas que construyen naves? Esta vez vio más movimiento en la criatura. Se movió y luego giró la cabeza para mirarla con el otro par de ojos, aunque su mirada seguía siendo inquisitiva. Una máquina no puede construir. Neil no pudo evitar empezar a caminar de un lado a otro. El ser alienígena era enorme y más macizo que cualquier criatura terrestre en la Tierra. Si el tamaño realmente equivalía a la inteligencia, y no solo era sabio, sino también capaz de construir una nave espacial y un traductor interespecie totalmente funcional, aunque aparentemente limitado, que había construido solo 2 días después de oír hablar de los humanos por primera vez. Entonces debía ser excepcionalmente inteligente y hábil en todo tipo de artesanía. Neil no sabía cómo funcionaba la nave que utilizaba, pero alguien más sí. Probablemente no había una sola persona en el mundo que supiera cómo funcionaban en detalle todos sus componentes individuales. ¿Serían entonces los humanos una especie de mente colectiva en comparación? Si esa especie alienígena no poseía máquinas complejas ni ordenadores, las implicaciones eran abrumadoras. Tenía millones de preguntas que iban más allá de los fines diplomáticos, tal vez el primer paso fuera crear un poco más de entendimiento. La embajadora abrió la mano, que inconscientemente se había cerrado con fuerza alrededor del emblema que había retirado anteriormente, los enderezó con cuidado y los volvió a colocar en su antebrazo. Estos emblemas han sido diseñados por varios humanos en conjunto y son exactamente iguales porque han sido construidos por una máquina. El alienígena primero retrocedió y luego se dejó caer, apoyando la parte superior del cuerpo en sus brazos más largos. Bajó la cabeza hasta la altura de los ojos, acercándola lo más posible a la pared transparente. Cuénteme más. Hola viajeros.
Si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.